La primera carta del apóstol San Juan nos recuerda mucho la oración sacerdotal del Evangelio de Juan por la cantidad de veces que pronuncia el verbo permanecer. Manete indilectione mea era el leitmotiv del Evangelio, de la oración sacerdotal de Jesús: permanezcan en mi amor. Así como Jesús permanece en el amor del Padre, nosotros estamos destinados a permanecer en su amor. Y permanecer tiene el sentido de la tradición en cuanto sostenida. Lo que nos entregan y nosotros entregamos con la fe debe permanecer en nosotros. Cuando uno entrega la fe, no se deshace de la fe, sino que al compartirla la profundiza, la cimienta, podríamos decir, y esa es la dinámica de la fe cristiana. Por eso la perspectiva, si bien la manera en que el apóstol habla de permanecer nos recuerda su evangelio necesariamente, la situación es distinta porque en la iglesia de Juan, que ya había caminado bastante tiempo, comienza, como muchas veces pasa cuando juega la libertad, las defensiones humanas, porque nosotros deberíamos y tenemos que tratar de que nuestra vida esté movida solamente por la fe, pero nuestra vida se mueve por más cosas, se mueve por los deseos, por las cosas que aspiramos, mucho lamentablemente en este tiempo contemporáneo por lo que sentimos. Todo de alguna manera pasa la criba o el colador de lo que sentimos, y eso es muy subjetivo, porque uno inclusive muchas veces con buena voluntad tampoco uno puede discutir sobre eso. A veces uno se encuentra discutiendo cosas tontas, que si fue a las 2:30 o a las 2:35 o a las 2:40. El tema es que la cosa no sea mentira, no importa si fue 10, 15 minutos antes o 10, 15 minutos menos, pero como a veces, digamos así, tendríamos que tener un escalpelo y de separar de tal forma las acciones de los discursos, nos volveríamos locos, no podemos porque funcionamos de una manera única. Pero lamentablemente todo pasa por eso, inclusive las cosas religiosas. Y la gente viene y te explica cosas que a veces van contra la doctrina, como le pasa a Juan, advierte. Vienen otros que son los anticristos, porque de la mentira ser el anticristo en un sentido genérico, no en el sentido del personaje que quiere de alguna manera deshacer la obra de la redención, que ese es el anticristo, sino que acá San Juan habla de manera genérica. Aquel que pasa de la mentira a la negación de la fe es el anticristo, porque no está encarnando los valores propios del anticristo, de Cristo, perdón, no está encarnando los valores propios de Cristo que nos ha venido, y sobre todo en la encarnación lo estamos celebrando como presente en nuestra realidad. Por eso es muy importante que nosotros toda nuestra realidad la edifiquemos sobre la fe. Y les decía que sobre este tema la gente, en vez de edificar sobre la doctrina, sobre la práctica, la moral de la Iglesia, muchas veces sobre sentimientos. Entonces, según en el grado que están, en la manera que uno percibe que te podrán entender o no, la gente dice, porque siento una cosa acá. ¿Y cómo lo explicamos esto? ¿Cómo ponemos una cosa acá arriba de la mesa? Y fíjense si encima de eso le tenemos lo que meditábamos el otro día, si a eso, como un párroco necesita a veces el tema del servicio de la autoridad. ¿Cómo pedís algo en nombre del servicio a la autoridad cuando de la otra parte solamente te ponen un fundamento que lo sienten acá? No está mal sentir acá, no sé si me explico, pero el tema es cómo uno llega a eso, Y el apóstol, de alguna manera muy útil para nosotros, nos alerta de eso y nos dice que nosotros tenemos que tratar de permanecer en el Señor. Tenemos una unción, la unción del bautismo, tenemos que permanecer en esa unción y tenemos que ser consecuentes. De este lado de la Navidad, este año vamos a tener un poquito más de Navidad porque la Epifanía cae el lunes, tenemos prácticamente una semana más de tiempo de la Navidad. De este lado de la Navidad, Juan Bautista ya se interpreta como el que muestra en medio de nosotros, y nosotros de alguna manera también en el tiempo de la Navidad y en toda nuestra vida cristiana tenemos que mostrar al Mesías, sabiendo que nosotros no somos la palabra como Juan, sino que somos la voz, y que tampoco somos la luz, sino que somos un resplandor, un reflejo de esa luz, que en la medida que nosotros permanecemos
en esa palabra y en esa luz, podemos tanto más transmitirla o reflejarla. Que la Santísima Virgen nos acompañe y que aprovechemos mucho este tiempo de la Navidad para que podamos permanecer en la unción, para que podamos permanecer en la palabra del Señor y para que nuestra vida esté sólidamente edificada en la doctrina y en la práctica cristiana que Jesús nos trajo con su encarnación. Que así sea.